¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente nos revela el Génesis sobre nuestros orígenes? ¿Podría ser que la creación humana, tal como la conocemos, sea más profunda de lo que imaginamos? ¿Qué pasaría si te dijera que tal vez Dios creó dos tipos de humanos, con destinos y propósitos completamente diferentes? Así es, no te equivocas. La Biblia esconde un secreto divino entre sus líneas que pocos pueden ver. Y la respuesta a esto se esconde en las páginas del Génesis, donde encontramos una humanidad dividida entre una creación espiritual y una creación física, entre el espíritu y la carne. Ahora, si crees que ya entiendes todo acerca de Adán y Eva, te invito a descubrir la verdad que revela Génesis. En este vídeo, exploraremos juntos el misterio detrás de la creación del hombre y cómo esto se refleja en la lucha interna que enfrentamos cada día. Caín y el misterio de su historia, la caída y redención de la humanidad y cómo la dualidad humana todavía nos define. Hoy, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender ahora puede transformar tu visión de tu propia naturaleza divina y propósito divino. Y si aún no te has inscrito, aprovecha la oportunidad de hacerlo ahora. Muchos de los que ven nuestros vídeos no están suscritos y no quieres perderte el potente contenido que estamos preparando para ti, ¿verdad? Regístrate ahora, activa las notificaciones y emprendemos juntos este viaje de descubrimiento. ¿Qué te parece emprender este viaje y comprender de una vez por todas el secreto que se esconde tras la creación del Génesis? Comencemos. Cuando abrimos el libro del Génesis, a menudo vemos solo una simple historia de la creación. Pero si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que el libro contiene un profundo secreto divino que ha estado oculto a la vista de todos. Lo que parece un relato sencillo de cómo se crearon el mundo y la humanidad es, en realidad, una revelación sobre nuestra verdadera identidad, sobre el destino que nos espera y, lo más importante, sobre la dualidad humana que aún nos define. Lo que en realidad nos revela el Génesis es que la creación humana no es solo física, como mucha gente piensa. También hay una creación espiritual. El ser humano se forma tanto del polvo de la tierra como de la luz divina que Dios insufló en Adán. Cuando leemos el relato de la creación, muchas personas se centran en la materia, en el barro moldeado. Pero lo que no se dan cuenta es que Génesis nos dice que estamos hechos a imagen de Elohim, el Dios plural y cósmico, que es la fuente de toda luz y verdad. Aquí se revela algo mucho más grande que simplemente el origen físico de Adán. La primera creación del hombre, descrita en Génesis 1, es una creación espiritual, destinada a reflejar la perfección divina, destinada a llenar la tierra de vida y propósito. Pero esta creación, que es pura y espiritual, es solo el comienzo. El misterio del Génesis es mucho más profundo y se irá revelando a medida que avancemos. Veámoslo más claramente. Cuando observamos la primera creación descrita en Génesis 1, inmediatamente nos enfrentamos a algo profundo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Este no es solo el relato de un ser humano formado a partir de arcilla, sino de una creación espiritual, una humanidad hecha a imagen de Elohim, el Dios divino, infinitamente vasto y trascendente. Aquí la humanidad no se forma del polvo, sino que se declara un ser que existe a partir de la misma palabra e intención de Dios. El hombre y la mujer, creados a imagen de Dios, son representaciones espirituales de la luz, el orden y la majestad que emanan de Elohim. Este es el secreto divino que muchos no comprenden. Esta creación inicial no es física, sino espiritual, y representa la esencia de nuestra naturaleza divina. Aquí no hay molde de barro, ni tampoco herramientas. El hombre y la mujer fueron simplemente declarados,
en por Dios a la existencia a través de su palabra poderosa. Esto significa que antes de ser moldeados del polvo de la tierra, ya existíamos en espíritu, reflejando la pureza y perfección del mismo Creador. La misión encomendada a estos primeros seres humanos era universal, cósmica, y no se limitaba a un jardín o a una zona específica. Ellos recibieron la misión de llenar la tierra y sojuzgarla, Génesis 1:28, una misión de expansión, crecimiento y dominio espiritual que trascendía cualquier límite terrenal. Esto nos lleva a preguntarnos, si esta creación fue tan grandiosa y espiritual, ¿qué sucedió después? ¿Cuál es el propósito de esta creación y cómo se conecta con la humanidad que vendría después? Profundicemos aún más en esta reflexión. Ahora, cuando pasamos a Génesis 2, algo cambia drásticamente. El tono de la creación cambia y empezamos a ver una realidad diferente. Aquí ya no se trata de una creación espiritual, sino de una creación física. Un ser humano formado literalmente a partir de la tierra. Dios, en su intimidad y amor, moldea a Adán del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Este acto de dar forma y soplar no es solo una cuestión de crear un cuerpo, sino de establecer una conexión directa entre el hombre y el Creador. A diferencia de la creación del hombre espiritual en Génesis 1, aquí vemos a Dios extendiéndose, inclinándose para formar a Adán, estableciendo una relación personal e íntima con él. Y no termina ahí. En el jardín del Edén, Adán no es colocado para gobernar el mundo, sino para cuidar el jardín, para mantenerlo. No se trata de una orden expansiva, sino de algo más íntimo y centrado. La segunda creación trata de establecer una humanidad que, si bien tiene su origen en la naturaleza divina, necesita pasar por un proceso de maduración y perfeccionamiento. La creación del hombre, ahora hecho de barro e infundido con el aliento de Dios, es una clara demostración de la dualidad humana. Estamos hechos de tierra y de cielo. Tenemos una naturaleza espiritual y otra física. Adán, entonces, representa el punto de colisión entre estos dos mundos. La luz divina que ilumina su espíritu y el polvo terrenal que limita su existencia. Aquí es donde comienza la lucha interior que todos enfrentamos, entre nuestro llamado divino y nuestra fragilidad humana. Y esta lucha será fundamental para lo que viene después. Después de la creación de Adán y Eva, se les planteó una elección crucial: obedecer o ceder a la tentación. En el Edén, Dios los colocó en un ambiente perfecto donde todo era bueno, y aún así la humanidad cayó. Se les dio el secreto divino de la libertad humana, la libertad de elegir el bien o el mal. Cuando Eva, en su dualidad humana, cedió a la tentación de la serpiente y comió el fruto prohibido, no solo violó el mandato de Dios, sino que también abrió la puerta a la caída. El pecado entró al mundo y con él el dolor, el sufrimiento y la separación de Dios. La humanidad quedó entonces marcada por una ruptura irreparable con el Creador. Sin embargo, la historia no termina con la caída. Dios, en su amor y misericordia, no abandonó a Adán y Eva ni a nosotros. Les hizo túnicas de piel para cubrirlos, Génesis 3:21. Una promesa implícita de que, a pesar de su fracaso, había esperanza de restauración. La redención no era algo que vendría inmediatamente, sino que la promesa de un Salvador que vendría a restaurar lo que se había perdido comenzó allí, en el Edén. La humanidad, caída, pero no abandonada, iniciaría un viaje de regreso al propósito divino, un viaje marcado por la lucha interna entre el bien y el mal, entre la naturaleza divina y la naturaleza caída. El pecado no anuló el propósito divino de Dios para la humanidad, sino que lanzó una nueva narrativa de salvación, de retorno a la luz, de redescubrimiento del camino de regreso al jardín.
La lucha de la humanidad ya no sería solo física, sino también espiritual, con cada uno de nosotros buscando nuestra reconciliación con Dios. La dualidad humana es uno de los temas más profundos revelados al comienzo de la Biblia, y es un tema que recorre toda la historia de la humanidad. Somos seres creados tanto de la tierra como del cielo, con un pie en la naturaleza divina y el otro en la carne. Esta lucha interna que todos experimentamos es un reflejo de la batalla constante entre nuestra creación espiritual y nuestra existencia física. En Génesis vemos que si bien fuimos hechos a imagen de Dios, también fuimos formados del polvo de la tierra, marcando la dualidad humana que define nuestra vida y nuestro camino espiritual. Esta condición nos hace a la vez elevados y vulnerables, espirituales y carnales, llamados a la perfección y, sin embargo, dispuestos a caer. La lucha entre el espíritu y la carne, entre lo divino y lo mundano, es lo que da forma a nuestro viaje aquí en la tierra. Todos nos enfrentamos a este conflicto, el llamado a vivir en armonía con Dios y la tentación de ceder a los deseos terrenales. Aquí es donde se revela el secreto divino de nuestra existencia. Fuimos creados con un propósito, pero la elección de vivir de acuerdo a ese propósito es nuestra. El hombre de Génesis 1 fue creado a la imagen de Elohim, perfecto y sin defecto. Sin embargo, cuando esta perfección se encuentra con el polvo de la tierra, las imperfecciones y limitaciones humanas comienzan a emerger. La dualidad humana es la clave para entender nuestra lucha espiritual, y al reconocerla, podemos elegir vivir con más propósito y dirección, buscando constantemente la redención y la restauración de la imagen divina dentro de nosotros. Esta lucha entre el espíritu y la carne es el campo donde se prueba nuestra fe y donde podemos acercarnos más a Dios. La historia de Caín y Abel es uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia y revela un profundo misterio sobre la naturaleza humana. Cuando Caín, hijo de Adán y Eva, mató a su hermano Abel, se abrió un nuevo capítulo en la caída y la redención de la humanidad. Pero lo que es aún más intrigante es la reacción de Caín después de cometer el crimen. Tiene miedo de ser asesinado por otros, aunque hasta entonces solo había 4 personas en la tierra: Adán, Eva, él y su hermano Abel. ¿De dónde vendrían estas otras personas? ¿Quiénes eran estas personas a las que Caín temía? Este es el primer vistazo al secreto divino que muchos eruditos han pasado por alto a lo largo de los siglos. Este misterio de Caín plantea una serie de preguntas. Si la humanidad comenzó con Adán y Eva, ¿quién más podría haber en el mundo a quien Caín pudiera temer? Algunos eruditos sugieren que el propio Caín se encontró con otra línea de humanos, un segundo tipo de humanidad, creada no de arcilla, sino de una forma espiritual, como en la creación de Génesis 1. Esta teoría se alinea con la idea de que hay 2 tipos de humanos: un linaje espiritual y un linaje físico, ambos creados por Dios, pero con destinos diferentes. La reacción de Caín al ser expulsado de su casa en el Edén y la marca que Dios le coloca para protegerlo son símbolos de esta separación entre 2 tipos de humanidad, una marcada por la caída y otra todavía misteriosa. Este acontecimiento muestra cómo la lucha interior de Caín no es solo una batalla moral, sino también una lucha espiritual entre las 2 naturalezas de la humanidad, la que desea obedecer a Dios y la que cede al pecado. A lo largo de la narrativa de la creación y la caída de la humanidad, el papel de Dios es al mismo tiempo trascendental e inmensamente personal. En Génesis 1, Dios se presenta como Elohim, el creador cósmico que comanda el universo con su palabra poderosa. Él habla y las estrellas aparecen y la creación toma forma. Pero en Génesis 2, el escenario cambia. Ahora Dios se llama Yahweh Elohim,
el Señor Dios, que se acerca íntimamente a la humanidad. Él ya no solo habla, sino que se inclina para moldear a Adán y luego insufla su propia vida en él. Este acto de inclinarse y soplar no se trata solo de crear vida, sino de crear una relación, de establecer un vínculo profundo y personal con la humanidad. A partir de ese momento, Dios ya no es solo un creador distante. Él es un Padre amoroso, involucrado en el camino de cada ser humano. Este misterio de Dios, al mismo tiempo trascendente e inminente, es central para comprender la dualidad humana. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, pero con una naturaleza que permite tanto la elevación espiritual como el descenso terrenal. El Señor nos ha dado un propósito divino: ser fructíferos, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla. Génesis 1:28. Este llamado no fue solo para gobernar el mundo físico, sino para reflejar su luz divina, llevando su creación a cumplimiento. Sin embargo, la libertad concedida al hombre para tomar sus propias decisiones también conlleva el riesgo de caer. Aún así, Dios nunca abandonó a la humanidad. En cambio, Él siempre ha estado presente, dispuesto a restaurar lo que estaba roto, mostrando que la redención es posible. El papel de Dios no es solo crear, sino también guiar, restaurar y reconciliar, llamándonos constantemente a regresar a su propósito divino. La identidad humana es una de las preguntas más profundas sobre las que el Génesis nos invita a reflexionar. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro origen y nuestro destino? Desde los primeros relatos del Génesis, la humanidad se describe como una creación tanto espiritual como física, con dos tipos de humanos coexistiendo dentro de cada uno de nosotros: el espíritu y la carne. Estamos hechos a imagen de Dios, pero al mismo tiempo llevamos dentro de nosotros el polvo de la tierra. La dualidad humana se refleja en nuestro camino diario. La búsqueda de significado y propósito, el conflicto entre nuestro llamado divino y nuestras debilidades humanas. A menudo, en momentos de dificultad, nos preguntamos: ¿quién soy yo? O nos sentimos perdidos, sin dirección, cuestionando nuestro papel en el mundo. La respuesta está en nuestra naturaleza divina y nuestra conexión con Dios. No fuimos creados por casualidad, fuimos formados con un propósito divino, imbuidos de un llamado a vivir conforme a la luz de Dios, reflejando su imagen en todo lo que hacemos. Pero también, debido a nuestra caída, la lucha interna se convierte en una constante. Nosotros, como Adán y Eva, a menudo nos encontramos divididos entre la perfección del plan de Dios y las limitaciones de nuestra carne. Sin embargo, esta lucha no es en vano. Al reconocer nuestra identidad espiritual, podemos buscar la redención que Dios nos ofrece. Él no nos ve como defectuosos y rotos, sino como obras en progreso, invitándonos siempre a volver a su imagen para que podamos cumplir el propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Cada ser humano lleva consigo una misión única y transformadora, un llamado divino que se revela a lo largo de la vida. El libro de Génesis no solo nos habla de cómo fuimos creados, sino que también nos da pistas sobre el propósito de Dios para nuestra existencia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, no los puso en el mundo solo para existir, sino para cumplir un propósito mayor: llenar la tierra y sojuzgarla. Génesis 1:28. Este llamado, sin embargo, no es algo genérico ni lejano, es personal. Cada uno de nosotros, desde el momento de nuestra creación, lleva un propósito específico dado por Dios, algo que solo podemos cumplir en nuestras vidas, aquí y ahora. El desafío que enfrentamos, sin embargo, es entender ese propósito y vivirlo plenamente. La dualidad humana entre lo espiritual y lo físico crea una lucha interna.
A veces la vida se siente como una lucha constante entre quienes estamos llamados a ser y lo que nuestra carne desea. Pero si miramos la historia de Adán y Eva, vemos que este llamado nunca desaparece, incluso después de la caída. Dios nunca se da por vencido con nosotros. Aun cuando caemos, Él nos llama nuevamente, redimiéndonos y renovándonos para cumplir su propósito para nuestras vidas. La llamada divina está siempre a nuestra disposición, lista para ser escuchada y seguida, incluso si nuestro camino espiritual está marcado por dificultades y caídas. Es en este contexto que se revela nuestra verdadera identidad. Somos hijos de Dios, llamados a reflejar su imagen en el mundo, a llevar luz donde hay oscuridad y a cumplir la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Encontrar y vivir ese propósito es la verdadera clave para la paz interior. La historia de Adán y Eva no es solo un relato de creación, sino una profunda reflexión de nuestro propio viaje espiritual. Son, en cierto sentido, nuestros primeros antepasados espirituales, y su viaje configura la manera en que entendemos nuestra naturaleza divina y nuestro propósito divino. Cuando Dios los creó, los colocó en el Edén con una misión clara: cuidar y cultivar el jardín, pero también elegir obedecerle. Pero cuando se dieron a la tentación, la caída y la redención se convirtieron en parte de la historia humana, y ese momento crucial resuena hasta el día de hoy. El impacto de esta decisión aparentemente simple resuena en cada uno de nosotros, porque como Adán y Eva, todos nos enfrentamos a la elección entre seguir el camino de la luz divina o rendirnos a los deseos de la carne. En nuestra vida diaria nos enfrentamos a las mismas preguntas y dilemas que enfrentaron Adán y Eva. Estamos llamados a cumplir un propósito divino, pero muchas veces somos tentados a seguir caminos más fáciles, más agradables o más atractivos que nos alejan de nuestra verdadera esencia. El misterio de Caín, por ejemplo, se refleja también en nuestra propia lucha. Caín, al matar a Abel, se separó de su linaje espiritual y se encontró perdido. Pero también nos muestra que aún en medio de nuestro fracaso, Dios todavía ofrece gracia y redención. Adán y Eva no solo fueron creados, sino también moldeados por un llamado divino. Y el impacto de su historia es un recordatorio de que, sin importar nuestros fracasos, siempre podemos regresar a Dios. Su legado no es solo una lección sobre los errores cometidos, sino sobre el poder de la redención, sobre cómo, incluso en nuestras caídas, Dios nos llama de nuevo para cumplir su propósito para nosotros. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre qué parte de ti está realmente dominando? ¿La naturaleza divina o la naturaleza carnal? ¿Cómo afecta esto tus decisiones y el propósito de tu vida? Quiero saber tu opinión. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos sobre lo que Génesis revela sobre nuestra identidad. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos llenos de revelaciones que cambiarán tu vida. Tenemos mucho más que explorar juntos. Haga clic en el vídeo recomendado que aparecerá en la pantalla y continúe su viaje de aprendizaje espiritual. Soy Valentino y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.